Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Bien, como dijimos en el anterior vídeo, que os anticipábamos que íbamos a hablar de un anuncio muy importante que nos han entregado los humitas, unas informaciones absolutamente trascendentales para todos nosotros. Usted, yo y el planeta entero. Las informaciones son las siguientes. Bueno, antes de nada, para aquellos que no han tenido la oportunidad de saber de qué estoy hablando, os voy a hacer un breve resumen en 10 segundos. Hace tiempo, unos presuntos expedicionarios del planeta Ummo, un planeta situado en la constelación de Virgo, nos dijeron a una serie de personas, a algo más de 100 personas, que se iba a producir un crash mundial de un calado sencillamente titánico, un calado gigantesco. Nos dijeron que ese crash nada tendría que ver, por ejemplo, con el crash de 1929, sino que esto afectaría a todo el mundo, que habría un antes y un después, y sobre el cual, o las consecuencias de ese gigantesco crash, fueron explicadas en una saga de 3 vídeos, que posiblemente aparezca por aquí el primero. Si usted no sabe de qué estoy hablando, puede hacer clic en él y ver de qué estoy hablando. Si usted no sabe quiénes son esos señores del planeta Ummo, también llamados humitas, los señores de Ummo, puede usted informarse de quiénes son, concretamente en un vídeo que va a salir por aquí. Aquí por la pantalla va a salir un vídeo y ahí está la información. Tenemos una información secreta sobre un crash mundial que se va a producir dentro de unos meses. Y ahora vamos a hablar de las fechas. Este gráfico que veis aquí es un gráfico que nos han entregado y que hace referencia a esas fechas y ese momento en concreto en el cual ese crash se va a producir. Pero es importante que hagamos un poquito de historia y os expliquemos de dónde viene todo esto. Vamos a ver. Uno de esos miembros que recibimos informaciones, concretamente, no sé si es francés o canadiense, Australopithec, hizo la siguiente pregunta. Dijo: ¿podría la multiplicación de las revueltas populares en todo el mundo llevar a las dos facciones a acordar una fecha más cercana que la de abril del 2021? ¿Ya se ha decidido? Gracias. Vamos a explicar esta pregunta. Cuando habla de dos facciones, los señores de Ummo nos dijeron que existían 2 facciones que tenían previsto efectuar ese crash. Para ellos es muy importante ese reajuste para poder nuevamente, digamos que reinventar todo lo que es el sistema económico mundial a su favor. Es una especie de insuflado para volverse prácticamente eterno o garantizarse los próximos 100 años en el poder como lo han hecho hasta ahora. Y cuando hablo del poder no me refiero a un presidente o no me refiero a un primer ministro, no. Esta gente son el poder que se sienta detrás del trono. Las 2 facciones en concreto hace referencia a una que es una facción bancaria y a otra que es una facción de lobbies, corporaciones muy poderosas. Ambas facciones estaban en discrepancia con respecto a la fecha y el momento e incluso si ese crash debía producirse. Parece ser que en estos momentos han llegado a un consenso y ya tenemos fecha. Desconocemos cómo han obtenido esta fecha los humitas, aunque sencillamente lo sospechamos. La respuesta que nos entregaron fue el 25 de noviembre y en ella nos dijeron lo siguiente. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner esto y vamos a poner esto de aquí. Este gráfico que estáis viendo aquí, muestra unas líneas amarillas y unas líneas más gruesas rojas en el centro. Disculpadme porque yo no soy una persona altamente versada dentro de lo que es el mundo de la estadística, pero os puedo decir que estos se llaman o se denominan, creo, que velas japonesas. La línea roja lo que nos dice en la parte superior es las posibilidades máximas de que ese crash se produzca y en la parte inferior nos indica las posibilidades mínimas de que el crash se produzca. Abajo del todo nos pone unas fechas, como podéis ver aquí. Hay unas fechas y el porcentaje de posibilidades de que ese crash global se vaya a producir, que van de 0 a 50 y de 50 a 100. Si os dais cuenta, comienza, o el primer dato que tenemos es aproximadamente, está situado más o menos a mediados de enero del año 2020. ¿Lo veis aquí? Y nos da un porcentaje estadístico situado aproximadamente en el 18%. Vamos a continuar y explicaros de dónde vienen todas estas posibilidades e instantes de tiempo. Aquí da una metodología, dice que ellos utilizan 51 parámetros independientes que los cogen, los analizan con 102 ejecuciones distintas.
Dentro de esas 102 ejecuciones han llegado a estas conclusiones que aquí os estamos mostrando en estos momentos. Vamos a ir un poquito más para adelante. Veréis. Adicionalmente nos dicen lo siguiente. Dicen que el plan actual progresa más lentamente de lo esperado en su objetivo de provocar disturbios sociales en todo el mundo para empujar a los estados a adoptar un régimen próximo a una dictadura policial. Si os habéis dado cuenta, y lo vamos a explicar por partes, en el planeta últimamente las cosas están muy serias. Sudamérica está muy nerviosa, países como Venezuela, Bolivia, Chile. Parece ser que hay una serie de disturbios. En Francia, los chalecos amarillos. En Hong Kong, los disturbios existentes. Y en el Reino Unido ha habido algo con el Brexit, no demasiado. Hemos tenido disturbios en todo el planeta, en partes muy importantes. Incluso me atrevo a decir que en Irán parece ser que ha habido algún tipo de movilización social contra el actual gobierno que allí existe. El planeta entero se está calentando. Pero según las palabras que aquí ponen, ese calentamiento es mucho más lento de lo que ellos esperan. ¿Qué quieren decir con estos datos? Pues que todas estas revueltas, que sabéis que incluso en Cataluña, en España, ha habido también una serie de revueltas, son provocadas para poder justificar esa dictadura policial a efectos legales. Problema, reacción, solución. Provocamos unas revueltas, justificamos unas medidas policiales para luego acceder correctamente a nuestros planes. Vamos a continuar con lo que estos señores nos dicen. Dicen lo siguiente: se esperaba que surgiesen conflictos sociales también en Londres antes de fin de año, como consecuencia del rechazo al Brexit de los representantes parlamentarios. Ahora es improbable que esto suceda. No ha habido. ¿Te habéis dado cuenta que en el Reino Unido no han existido revueltas sociales? Eso para ellos es un hándicap. De hecho, anteriormente nos dijeron que cuantas más revueltas sociales, mejor les va para sus planes, mejor les viene. Y luego hay una frase que no acabamos de entender, la he analizado con algún miembro del grupo, y es la siguiente: las manifestaciones en Hong Kong también han superado los pronósticos, dejando a China menos libertad para maniobrar. Desconocemos a qué se refiere cuando dicen dejando a China menos libertad para maniobrar. No lo sabemos. Pero evidentemente tampoco están las cosas yendo según los planes que esa élite tiene previsto con nos. El texto es más amplio, porque aquí es cuando la matan. Aquí empiezan ya a aparecer cosas bastante interesantes y muy concretas. Mirad atentamente lo que aquí pone. Ambos clanes están ahora fundamentalmente de acuerdo en la misma fecha límite, 16 de abril del 2021. 16 de abril del 2021. Esta élite se ha reunido y entre ellos ha existido un consenso de que esa fecha es la que tienen que utilizar o la que han aprobado para que el crash se lleve a efecto a nivel global. Tomad nota, 16 de abril del 2021. Además, si os dais cuenta, en el gráfico que aquí nos muestran, el porcentaje de posibilidades en aquella fecha llega al 100%. Ahí está. Pero aquí no quedan las cosas, porque nos dan unos datos todavía muy interesantes. Vamos a ellos. Mirad, dicen: una nueva fase que conducirá a la primera quiebra de un banco importante deberá comenzar el 26 de diciembre de 2019. Esta frase es reveladora. Y digo reveladora porque si efectivamente un banco muy importante a partir del 26 de diciembre se viene abajo, sería una prueba clara y evidente de que todos los datos que nos están aportando estos expedicionarios del planeta Humo obedecen a una realidad objetiva. ¿Quién más podría saber que un importante banco caerá el 26 de diciembre de 2019? Y este vídeo, por supuesto, se ha subido mucho antes. He intercambiado notas con algunos de los miembros
y hemos evaluado que el banco al que hacen referencia, que no lo dicen, es el Deutsche Bank, el buque alemán, el Deutsche Bank. Si el Deutsche Bank está en una situación absolutamente horrenda, malísima, con respecto a todos sus activos, todos sus dividendos, todos sus tóxicos, todo aquello que tiene este banco y desde luego que no puede tirar de ello, si el Deutsche Bank, que es la locomotora de Europa, se viene abajo, ya os digo desde aquí que uno detrás de otro, poco a poco, más rápido, como piezas de dominó, otros importantes bancos y algunos más pequeños se irán viniendo abajo. Así que muy atentos al día 26 de diciembre a ver lo que pasa. He aventurado en decir que es el Deutsche Bank. Pensamos que es el Deutsche Bank. Quizás sea otro banco muy importante, quizás sea un banco de los Estados Unidos. Vete tú a saber qué banco importante es. Estaremos pendientes a las noticias de la última semana de diciembre de este año. A ver qué está ocurriendo en el mundo bancario y concretamente si algún banco cae el 26 de diciembre de 2019. Ellos utilizan debería comenzar el 26 de diciembre de 2019. No lo cierran, no lo afirman, pero esa es una fecha en la cual se puede considerar un punto de partida de la gran caída de un importante banco. Pero atentos a la siguiente frase porque también es muy importante, muy reveladora. Fijaos lo que dicen. Dicen, se esperan cortes de suministro energético en 2020 en algunos países clave para controlar o desencadenar la agitación social. Bien. ¿Qué dicen aquí? Bueno, como os habéis dado cuenta, ha habido una serie de países ya en fechas anteriores a este vídeo, países como Argentina, como creo recordar que fue Bolivia, Paraguay, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, España, Canarias, ¿os acordáis del apagón de Canarias? Incluso yo, aquí donde vivo, en Valladolid, cerca, hemos tenido cortes en algunos pueblos de la provincia o de la región, concretamente de Castilla y León. Estos cortes que se están produciendo energéticos obedecen a una especie de ingeniería social con la cual pretenden desencadenar un malestar social. En ocasiones lo consiguen con más efectividad y en otras con bastante menos efectividad. Sospecho que no están obteniendo los resultados que ellos desean. Así que nos están diciendo que a partir de 2020 estéis o que estemos todos preparados porque van a haber cortes energéticos importantes. Sí, os dirán excusas peregrinas. Oiga, mire usted, es por seguridad, es porque la red se ha sobrecargado, es porque hemos tenido dificultades en el mantenimiento, bla, 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 bla. En realidad todo obedece a una ingeniería social. Esto es un plan premeditado y que tiene un claro objeto final, que es el 16 de abril del 2021, la plena justificación de medidas que cambien literalmente la faz económica de este planeta, con las repercusiones de aquellos 3 vídeos de los que hablamos en su momento. Vamos a continuar con la última frase que ellos incorporan. Dicen, o el último párrafo, dicen lo siguiente. El auge de manifestaciones civiles en la capital británica parece ser uno de los factores clave para desencadenar un colapso económico global. Eso podría ser debido al rechazo final al Brexit o al descrédito de los miembros de la familia real como resultado de las revelaciones difundidas por los medios de comunicación. Como sabéis, la familia real está en entredicho por una serie de escándalos, y no voy a hacer referencia a ellos, que todos o muchos de vosotros sabéis y que están relacionados con algo que ha ocurrido en Estados Unidos muy feo, muy feo. Quizás estamos viendo a través de esa fisura en el bloque de hormigón
el paisaje de fondo que hay detrás de la familia real británica. O eso es lo que estos señores nos dicen. ¿Cómo podemos analizar todo esto? Bien, en primer lugar tenemos fecha. En segundo lugar, podemos valorar que a partir del 24, del 26 de diciembre de 2019, de este año, un banco importante se va a venir abajo, a partir de. Y en tercer lugar, empezaremos a ver cortes energéticos en el año 2020, por las causas antes mencionadas. Bien, quedan 500 días más o menos para que llegue el 16 de abril de 2021. Parecen bastantes días, pero según tenemos entendido, si ciertos acontecimientos cambian o varían unos a favor u otros en contra, como se indica en este gráfico de velas japonesas, puede que ese plan que tienen previsto se acelere y sea antes, o puede que ese plan que tienen previsto se decelere. A partir del día 26 de diciembre empezaremos a ver si esto que están diciendo va a suceder o no. Pero fijaos una cosa interesante. Desde que hicimos aquellos vídeos hasta la actualidad, parece ser que la cuestión económica va directamente en el rumbo que ellos han indicado. Eso ya es muy sintomático. Lo dejamos aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.